Hey, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a un video en el canal donde ahora vamos a ver la historia o cómo trascendió la Nintendo DS, la gran pionera y la gran motivación para muchos y la mejor consola portátil que ha habido en la historia de los videojuegos, ¿verdad? Porque tenemos bastantes variantes, la DS, la DSi, la DS XL, la DS con alas, la DS avión, hay un montón de DS. Así que, sin tanto rodeo, vamos a ver un poco de la historia de esta preciosa consola portátil. Y primero que todo, vamos a introducirnos por el principio y el impacto transformador de la consola de Nintendo, la Nintendo DS. Así que agarren algo de comer, algo para tomar, siéntense, disfruten del video, porque ahora vamos a ver con todos ustedes la historia de la Nintendo DS y su historia en el mercado del gaming. Vamos a empezar con la introducción. La Nintendo DS no solo fue una consola de videojuegos, fue un emblema de innovación, accesibilidad y conexión global. Desde su debut en el 2004 se posicionó como una consola y una solución única a las necesidades de la industria y de los jugadores. Los años previos al lanzamiento de la DS estuvieron marcados por una evolución rápida en las tecnologías de juego, pero la mayoría de las consolas se concentraban en mejorar los gráficos y aumentar la potencia de procesamiento. Nintendo, por otro lado, decidió explorar un enfoque completamente diferente, interactuar de manera más humana y más creativa con los jugadores de esa época. La conexión humana a través de la innovación de esta consola se puede destacar bastante en el diseño de la DS, ya que se concentró en lograr una interacción más natural y accesible. La pantalla táctil, el micrófono y la conectividad inalámbrica se convirtieron en herramientas para conectar personas en un mundo que apenas comenzaba a entender el impacto de la tecnología móvil y digital. La DS fue precursora en la creación de experiencias que promovieron la unión social y emocional entre los jugadores. Tenemos que tener en cuenta también que esta consola fue, es y será un símbolo de globalización de los videojuegos, porque la DS llegó a públicos de todas las edades en contextos geográficos muy variables, desde Japón hasta América Latina. Esta consola fue un puente cultural, como por ejemplo los juegos de Animal Crossing, Wild World y Pokémon Diamond. Ayudaron a construir comunidades internacionales de jugadores que compartían estrategias, historias y momentos de diversión. También tenemos que tener en cuenta que la DS fue un hito en la industria del entretenimiento, porque el lanzamiento de la DS marcó un antes y un después en el diseño de consolas. Innovaciones como la pantalla dual táctil no solo dieron lugar a nuevas formas de jugar, sino que también plantearon preguntas sobre cómo las consolas podían adaptarse al futuro. La DS se inspiró a otros desarrolladores tecnológicos, incluyendo teléfonos inteligentes y tabletas, al demostrar que la interactividad táctil puede ser intuitiva y poderosa. Así que vamos a empezar por el capítulo 1 de los inicios de Nintendo, aunque ya hicimos un poco este análisis en un video que les estará saliendo por acá ahorita en pantalla, la miniatura o una captura del video que hicimos con todo el amor para ustedes sobre la historia de Nintendo. Así que sin tanto rodeo, vamos a dar un poco de resumen. La historia de Nintendo es un relato fascinante. Desde su fundación en 1889 como una empresa de naipes tradicionales, Nintendo evolucionó continuamente buscando siempre nuevos horizontes en el entretenimiento. De naipes a iconos del videojuego, Nintendo comenzó produciendo cartas Hanafuda, un tipo de baraja tradicional japonesa a lo largo del siglo XX. La compañía experimentó con diversos negocios, incluyendo taxis, juguetes electrónicos, antes de encontrar su nicho en los videojuegos. Los años 80 fueron decisivos con el lanzamiento del Game & Watch, una serie de dispositivos portátiles que introdujeron juegos simples pero adictivos. La consolidación de los videojuegos. Con la NES en los años 80 y principios de los 90, Nintendo se consolidó como líder en la industria de los videojuegos. Títulos como Super Mario Bros. Y The Legend of Zelda no solo demostraron y definieron géneros, sino que también marcaron la identidad de Nintendo como creadora de experiencias únicas. Pero si nos vamos un poco al rumbo de la DS, la revolución con las consolas portátiles, la Game Boy fue lanzada en 1989, iniciando una revolución en la industria, aunque gráficos eran limitados. La portabilidad y la biblioteca de juegos como Tetris la convertían en un éxito. Este enfoque en la accesibilidad y la funcionalidad sentó las bases para la posterior Nintendo DS. Y el nacimiento de la gran y poderosa Nintendo DS viene desde la llegada de esta, que estuvo acompañada de desafíos técnicos y estratégicos
estrategias de Nintendo, ya que necesitaban destacar frente a los competidores como Sony, pero también responder a las demandas cambiantes de los jugadores. En los primeros años 2000, los avances tecnológicos incluían pantallas táctiles, sensores de movimiento y expansión de las redes inalámbricas. Nintendo vio la oportunidad de integrar esas tecnologías en una consola portátil, creando una experiencia que fuera más allá de los juegos tradicionales. Los ingenieros y desarrolladores de Nintendo enfrentaron desafíos como la miniaturización de componentes, que es la palabra más complicada, la ergonomía del diseño y la optimización de la duración de la batería. Se desarrollaron múltiples prototipos, algunos de los cuales incluyen características que nunca llegaron al modelo final, y el lanzamiento de la consola fue recibida con entusiasmo y curiosidad. Los medios especializados destacaron su potencial innovador, mientras que los jugadores esperaban ansiosos por probar sus capacidades táctiles. Las características revolucionarias de la Nintendo fueron tan únicas que redefinieron el diseño de consolas y la experiencia de juego, como por ejemplo la pantalla táctil. La inclusión de una pantalla táctil abrió un nuevo mundo de posibilidades de juegos como The Legend of Zelda, que usaron esa tecnología para resolver acertijos, mientras que títulos experimentales exploraron formas de interacción completamente nuevas. También tenemos que tener en cuenta que el micrófono y la conectividad permitió mecánicas como hablar para interactuar con personajes. La conectividad inalámbrica fue crucial para juegos multijugador, creando experiencias sociales en títulos como Mario Kart DS, que para muchos viene siendo el mejor Mario Kart que se ha lanzado hasta el momento. También tenemos que ver que Nintendo logró que la DS pudiera ejecutar juegos de la Game Boy Advance, ampliando su biblioteca y permitiendo que los jugadores disfrutaran de títulos clásicos. Algunos juegos icónicos de la DS tienen por ejemplo el impacto de esta, que se vio reflejado en su biblioteca de juegos, que abarcó una amplia variedad de géneros y estilos. El papel de los desarrolladores también tuvo un fuerte impacto, porque Nintendo incentivó a estudios de terceros a explorar las capacidades de la DS, y como resultado tuvieron títulos como The World Ends With You, que integraron la pantalla táctil y el diseño dual en la narrativa. Juegos educativos y casuales como Brain Age demostraron que los videojuegos podían ser educativos y accesibles para audiencias mayores. Esto ayudó a expandir el mercado de la DS hacia personas que no eran tradicionalmente gamers. También podemos ver que la franquicia como Pokémon y Animal Crossing aprovecharon la conectividad de la DS para introducir elementos multijugadores y expandir su universo. La Nintendo DS no solo fue una consola innovadora, sino que un hito de la historia de los videojuegos. Su diseño, características y biblioteca de juegos la convirtieron en un símbolo de creatividad y conexión. El legado de la Nintendo DS reside en la capacidad de trascender generaciones y demostrar que los videojuegos pueden ser herramientas poderosas para unir a las personas. Y esa sería una breve historia de la Nintendo DS. Y para que entremos un poco más en contexto, tenemos que saber que la Nintendo DS es una de las consolas más exitosas de la historia, vendiendo un total de 154 millones de unidades en todo el mundo, incluyendo sus variantes como les dije al principio, la DS Lite, DSi, DSi XL y entre otros modelos que posiblemente también salieron con ediciones especiales. Este impresionante número la posiciona como la consola portátil más vendida de todos los tiempos. Y díganme, ustedes en los comentarios, ¿llegaron a tener una Nintendo DS? Yo llegué a tener una Nintendo DS, no cuando salió, porque cuando salió yo apenas era un niño, o sea, era un niño pequeño, y obviamente no podía yo darme el lujo de tener una de esas consolas, pero llegué a tener una hace un año, pero no me gustó porque me aburrí, porque no le daba tanto tiempo ni uso. Pero es una consola extremadamente maravillosa. Yo disfruté bastante el Mario Kart. ¿Y ustedes llegaron a tener esa consola? ¿Cuál fue su juego favorito de la Nintendo DS? Déjenme en los comentarios. Sería todo. Recuerden suscribirse al canal, darle a like, ya que eso me ayuda bastante que lleguemos a los 4000 suscriptores, que estamos estancados horriblemente. Pero sería todo. Se me cuidan. Déjenme en los comentarios de qué otra consola quieren que hable. Los veo en la próxima. Bye bye.